Bueno, hablemos de la vida, Esther Díaz. Bienvenida, ¿eh? Se te ve espléndida, muy, muy mona. Bueno, muy muchas linda, gracias, muchas gracias. Muy, muy elegante también. Bueno, Estás, porque como sos filósofa, doctora en filosofía, ¿no es cierto? Te quería preguntar cómo ves a la mujer hoy, ¿viste? Porque antes estábamos hablando mucho de las mujeres, de su inserción en la sociedad, del tema generacional, ¿no? Vos, bueno, has conocido mujeres de distintas generaciones. Tal cual. ¿Cómo ves a la mujer hoy? ¿Cómo está parada? Y bueno, o sea, vos pensás que yo nací a mitad del siglo pasado, así que fui víctima de muchísima represión, no solamente por mi familia, que eran hijos de inmigrantes españoles, sino por la Iglesia Católica, en donde me formé por lo menos hasta la mitad del primario. Así que, bueno, había mucha represión, los chicos no podíamos hablar, las chicas menos, o sea, había que callarse la boca, había que aguantarse todo. Y, bueno, desde esa época, en donde cuando yo quise hacer el secundario no me lo permitieron, bajo el fundamento de que era mujer, a este momento que las chicas pueden salir a la calle, manifestarse y luchar nada menos que por el aborto legal, bueno, realmente les tengo una sana envidia. Sana, o sea, no porque no quiero que lo tengan ellos, sino porque me hubiera gustado estar en esa lucha. En cierto modo lo estoy, desde mis escritos, desde mis clases, desde mis intervenciones, pero en mi época era impensable. Así que creo que nos queda mucho camino por recorrer, pero es importantísimo el camino que ya hemos recorrido. ¿En qué términos te dijeron que no podías hacer el secundario, digamos? ¿Cómo se da esa conversación? ¿Cómo se lo dicen a tus padres? ¿Cómo te bajan esa información? ¿Cómo llegas a esa conclusión? En mi caso, es tremendo. Mi mamá y mi papá, los dos eran iletrados. Bueno, mi mamá había ido hasta segundo grado, pero ni lo había terminado, y mi papá ni siquiera había ido al colegio. Mi papá era un canillita, un chico de la calle, en épocas que por suerte no andaba la droga y las cosas que hay hoy, y se hizo un hombre trabajador. Pero trabajador, vendió diarios toda la vida. Hasta que se jubiló, vendió diarios toda la vida. Entonces, nosotros somos tres mujeres, tres hermanas. Así que el valor máximo en mi casa era llegar virgen al matrimonio. La mujer no tenía que salir ni a trabajar ni a estudiar, tenía que prepararse para ser una buena madre, una buena esposa y con suerte una buena abuela. Y esto sacaba señores. Entonces, no sé por qué yo quise estudiar desde chiquitita. Y cuando ya estaba llegando, en aquel tiempo se decía sexto grado, no porque hubiera menos, sino que sexto grado, primero inferior y primero superior. Primero superior. Sí, me dijeron que no iba a estudiar de ninguna manera, porque además nosotros éramos de Ituzaingó, del conurbano, y en aquel momento no había secundarios, o sea que hubiera habido viajar hasta el centro, y lo que se decía era que se echaban a perder las chicas cuando viajaban en el tren, que fumaban, que hacían cosas raras. Y entonces, pero ¿por qué no puedo estudiar? Porque fulanito, entonces yo nombraba chicos de mi edad, conocidos de mi familia, que sí iban a estudiar. Y bueno, porque ellos son varones, pero vos sos mujer, así que vos tenés que prepararte para ser una buena ama de casa, no para estudiar. O sea que fue una frustración. ¿Y rompiste esa barrera? Porque después te fuiste No, con bueno, la filosofía, a los 20, o sea, primero hice una cosa que suena loquísima, pero no es tan loca. Intenté meterme a monja de clausura. ¿Pero por qué? Porque es una cosa de loco. Como querés liberarte de tu casa y te metes a monja de clausura. ¿Pero por qué? Porque como yo me quería meter con las benedictinas, que 12 horas por día, por lo menos en aquel momento, no sé ahora cómo será, cantaban en latín. Entonces yo imaginaba que ellas estudiaban. Claro. Pero resulta que cuando fui postulante, no llegué a ser novicia, pero cuando fui postulante me enteré que no, que cantaban por fonética, que no sabían el latín. Que no sabían. Así que tampoco podía estudiar ahí, y era peor todavía que estar en mi casa, porque en mi casa, bueno, no me dejaban estudiar, pero se supone que habría cariño. Pero fuiste secundario. ¿Cómo? Fuiste a secundario, pues si no te podrías haber entrado en la universidad. A los 20 años. Claro, a los 20 años. Entonces, ¿Dónde después, fuiste a los 21, bueno, a los 21 cuando dejé eso, me casé. Cumplí con el mandato, llegué virgen al matrimonio, tuve un hijo y una hija. ¿Te casaste enamorada al menos? Sí. ¿Te gustaba? Pero mi marido resultó alcohólico y golpeador. Así que a los 3 o 4 años me separé. Después, cuando vino la ley, me divorcié. En ese momento no había ley de divorcio en la Argentina. Y yo era... La 69 bis estaba en esa época. Tal cual. Bueno, entonces... No, mis padres. A los 26 años era peluquera y me sentía un estigma de no haber estudiado. Y ya era vieja para estudiar, porque vos pensás que en esa época el término de vida esperable eran 65 años. Y me daba un poco de vergüenza empezar a estudiar a esa edad, pero más vergüenza me daba no haber estudiado. Y dije, bueno, si la muerte me alcanza en el camino, que me alcance, pero por lo menos intentándolo. Claro. Y ahí recién la mirada del otro se dio cuenta que yo tenía capacidades especiales, por decirlo de alguna manera. Entonces hubo profesores
que me dijeron, pero es una lástima que usted haga 5 años, porque yo a la noche tenía que dejar a mis chicos con una muchacha y venir para la capital para estudiar. Entonces, di primer año libre, di segundo regular, di tercero libre, di cuarto regular, di quinto libre. Así que en 2 años hice te recibiste. Y a los 29 años, pues ya ahí dije, bueno, antes de los 30, la universidad. Y en aquel tiempo había que dar examen de ingreso. Mamita querida. Antes de los 30, el momento más feliz de mi vida, cuando vi mi nombre entre los nombres de los que habían ingresado. Y bueno, también ahí... Qué maravilla. ¿Cuántas mujeres se egresaron con vos? Y bueno, mira, yo lo que pasa es que siempre fui contracorriente, porque también en filosofía y letras hice muchas materias. Estamos hablando de los 70 esto, ¿no? Más o menos. Claro, yo entré en el 69 a filosofía y letras, claro, cuando era una explosión. Que sí, en medio de la universidad áspera. Como siempre llegamos un poco tarde respecto a... Fue la noche de los bastones largos, por ahí nomás. Tal cual, estábamos haciendo mayo del 68 en el 69, claro, lo estábamos haciendo. Así que fue movidita, pero también lo hice muy rápido. O sea, yo casi no conocí el compañerismo, porque como daba materias, ojo que trabajaba también, y tenía a mis hijos, pero como daba materias libres, siempre estaba un poquito más adelante de mis compañeros. Y cuando me recibí, que fue en el 73, comenzó a enrarecerse el país. Comenzaron ya las cátedras nacionales, después la AAA, bueno, después la desgracia que nos pasó con el proceso cívico-militar, así que con mi titulito me lo tuve que encerrar, porque los militares estaban en la facultad, y me puse a vender tiza en los colegios para mantener a mis hijos. Claro. Y recién cuando vino la democracia, tuve la suerte de entrar como titular en el CBC y volver a Filosofía y Letras a hacer mi doctorado. Así que me doctoré a los 50, mejor dicho, entregué mi tesis a los 50 y la defendí casi a los 51. Maravilloso. Sí. Y vos tenías que mantener a tus hijos, o sea que... Bueno, los tenía que mantener. Lamentablemente en los últimos 4 años fallecieron mis 2 hijos. Justo en la época en donde, bueno, tuve que retirarme de las universidades. Yo sigo dando clases, dando seminarios, pero ya no soy profesora regular, porque obviamente tuve que jubilarme. Así que fue después de 4 años terroríficos, de muchas desgracias en mi vida pública, porque para mí fue una desgracia tener que dejar la universidad, aunque ahora volví, y en mi vida personal ni hablar. Pero se produjo el milagro en ese momento, no hacía 1 año que había fallecido mi hija, que vino Martín Farinas a ofrecer hacer una película sobre mi vida. Yo dije, pero mi vida dejó de tener atractivo. Cuando yo entraba y me ovacionaban esos chicos, pero entonces este muchacho muy inteligente me dijo, no, a mí tu vida pública no me interesa en especial, me interesa ver cómo la filosofía atraviesa un cuerpo. Entonces, bueno, con esa proposición, te imaginas, como la filosofía atraviesa un cuerpo. Claro. Y ahora me nombraron, escuchate esta, me nominaron el premio Cóndor, Mejor Actriz Revelación. Ah, mira qué bien. A esta altura de mi vida. Y bueno, así una maravilla. Quienes se digan que hay techo, no hay techo, señores. No hay techos, eso es importante. Y los argentinos tenemos techos, o sea, ¿por qué vivimos crisis, viste, cada tanto profundas crisis? Porque no son crisis hacia medias, ¿viste? Y bueno, mira, yo lo que estoy en los últimos tiempos ya investigando y convencida, y bueno, y hablándolo con gente que me convoca como ustedes, es que ya no podemos pensar más en función de Argentina solamente. Tenemos que pensar bajo un marco teórico geopolítico, porque el neoliberalismo es una plaga que está invadiendo al mundo, no solamente a nosotros, lamentablemente. Entonces, no solamente tenemos que pensar, por ejemplo, en los 70, cuando yo recién me recibí, teníamos la ilusión de una filosofía latinoamericana, que no había que contaminarse con lo foráneo, que había que pensar en nosotros. O sea, esto sigue vigente, por supuesto, pero sin perder el marco en el que estamos metidos. Lo tenemos en nuestro país, lo tenemos en Brasil, lo tenemos en otras partes de América, lo tenemos en el mundo. Así que no podemos pensar ya solamente desde nosotros. Primero tenemos que pensar el enemigo que nos acecha y cómo es capaz de llevar votos, porque no es una dictadura, es democrático, sí, o sea, sí. para Sí, pero a mí me impacta eso que dice María Belén, como que estamos sentados arriba de un polvorín todo el tiempo y el polvorín al borde de explotar, ¿no? Sí. Y es como que ya nos acostumbramos. O sea, nos acostumbramos, cada 10 años, cada 10 años viene un quilombo, viene una crisis, vamos a resistir. Y la verdad que es una vida bastante
triste, ¿no? Llevarla así en esos términos. Pero yo no pierdo las esperanzas. Cuando en los 60 fui una joven de los 60, que creíamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, bueno, así no fue. ¿Y qué quiere decir? Que ahora que veo esta situación terrible que también describen ustedes, ¿hay que bajar los brazos? No, siempre hay que seguir resistiendo, desde mi punto de vista. O sea, yo defendí mi doctorado sobre Michel Foucault, así que soy una convencida de que la micropolítica puede producir efectos en la macropolítica. Entonces yo creo que conversaciones como estas, y desde los lugares de trabajo, de estudio, de cada uno nos desarrollamos, tenemos que bregar, obviamente no para quedarnos en lo micro, sino para golpear en lo macro, como hicieron las chicas que defendían a María Soledad Morales en Catamarca en los 90, como hicieron las Madres de Plaza de Mayo en su momento, es decir, desde prácticas que hacemos desde abajo, desde el llano, tratar de impactar en lo alto. Y el enemigo también lo hace. ¿Pero por qué llegamos a estas situaciones tan límites? Bueno, llegamos porque lamentablemente, desde mi punto de vista, no existe el voto reconocimiento. El voto castigo sí existe, pero el voto reconocimiento no. Entonces, todas las conquistas que hubo durante los últimos 12 años, antes de que vuelva el neoliberalismo a la Argentina, lamentablemente, por mucha gente que fue beneficiada con esas políticas, no son reconocidas. Es como que muchos argentinos han mordido la mano del que les dio de comer. Y desde lo filosófico, desde el ser nacional, si se puede llamar así, ojalá, porque la nación me parece que es superadora de todo, ¿no? Perfecto, ahí pusiste el punto, porque una de las cosas que más me preocupa es que tiene que ver también con lo que dijiste vos, Mariano, es que se está tratando de borrar la noción de nacionalidad, de pertenencia, de patria. O sea, hay cosas que son simbólicas, pero son contundentes. Haber sacado de los billetes a los héroes nacionales y poner animales está dando la pauta de cómo se quería marcar la línea. Es decir, ya los es toda una declaración de principios. ¿Y qué te parece? O sea, eso para mí fue... Borrar la historia. Eso para mí fue un mensaje, el que quiera escuchar, que escuche. De ahí en más, es decir, el tratar de sacar el 24 de marzo como fecha inamovible, bueno, el negacionismo ni hablar, es decir, hay toda una intención de borrar esa pertenencia. Por eso, una vez que pensamos quién es el enemigo, como lo propuse al principio, el segundo paso a seguir es la educación, según mi punto de vista, y bueno, y es lo que puedo decir algo, digamos, porque toda la vida me dediqué a eso. O sea, volver a los valores patrios y a la pertenencia. Escúchame, ustedes andan por Estados Unidos y ven que la gente cuando compra una casa, lo primero que hace es poner una bandera hermosa de Estados Unidos y que la cuidan y está limpita y es un orgullo para ellos. No estoy refiriéndome al imperio, sino a la población. Nosotros tenemos como vergüenza de ser argentinos, eso hay que revertirlo. Tenemos que estar orgullosos, volver a estar orgullosos de ser argentinos, porque si no tenemos pertenencia, ¿qué podemos pretender? O sea que, ya te digo, una vez que tenemos claro que no es solamente un problema nuestro, sino que nos están aplastando también desde el exterior, porque no nos perdonan que fuimos durante muchos años un país sin deuda, eso no nos perdonan, entonces tratar de ver qué puntos en común, porque yo no creo en la unidad de los argentinos. O sea, hay posturas, yo como un negacionista no voy a poder hablar nunca, hay posturas que son irreconciliables, pero ¿por qué somos argentinos un día que ganamos un mundial, por ejemplo? Porque alguna pertenencia quedó, independientemente que es muy banal lo que estoy diciendo, pero me parece que sirve para seguir pensando. Entonces, acá se ha perdido en Capital. En algunas provincias todavía veo que el 9 de julio, 25 de mayo, las fiestas patrias se festejan el día que tienen que festejarse. Pero lo curioso, Esther, es que hubo un momento en donde se había recuperado esto con la patria es el otro, la fiesta del Bicentenario. Hubo como un momento en donde ese orgullo de ser argentino. No estoy hablando de patrioterismo, ¿no? Estoy hablando de un orgullo razonable, no de chauvinismo, ni de esas lacras que inundan a la sociedad. Pero eso se había recuperado. Yo recuerdo, para mí el Bicentenario fue una fiesta extraordinaria. Y algo pasó en el medio, ¿entendés? Sí. Algo ocurrió para que retrocediéramos en chancleta y volviéramos a encontrarnos en lugares oscuros como en los 70, como principios de los fines de los 60, o los 90. Digo, pasó algo raro, digo, no entiendo yo muy bien. Pasó que dejamos de tener políticos al mando del país y pasamos a tener empresarios. O sea, el Estado se ha convertido en empresarial. Entonces ya dejamos de ser pueblo, como éramos en el Bicentenario, y pasamos a ser individuos, como bien lo dicen los asesores del presidente actual. O sea, no, pueblo no.
El pueblo no existe. Lo que existe es el individuo. Entonces quiere decir que el Estado no se hace cargo de los individuos. Si te morís de hambre, bueno, jodete. Sí, la meritocracia, ¿no? El culto a la meritocracia. Claro, además... Si te va bien es porque hacer las cosas bien, si te van mal es porque hacer las cosas mal. Depende de vos. Es el individualismo y no es tan así. absoluto, es la vuelta al individualismo. O sea, haber perdido la noción de pueblo, como bien lo marcás vos con otras palabras, y haber vuelto al individualismo es pelearnos entre nosotros. Y esto ni siquiera lo inventó Durán Barba, lo dijo ya en el siglo XVII Maquiavelo, dividir para reinar. Entonces te das cuenta, esa unidad que vos estás diciendo... Porque estaba con los condottieri, que eran los mercenarios de la política en Italia en ese momento. Igual en medio de tanta oscuridad está el movimiento feminista, digo, breve porque tenemos poco tiempo, sí, pero estamos yendo, pero si estamos yendo, sí. digo, eso también impacta, por ¿no? Lo que suerte, está pasando. eso es muy importante porque además, por primera vez en mi larga vida, yo veo cómo los varones se comprometen también con esto. Como por ejemplo cuando hay esas discusiones de si los chicos tienen que ir, los varones no tienen que ir o no tienen que ir a las marchas, ellos dicen, no, si una minita me dice que no tengo que ir, yo no voy. O sea, esa conciencia que se atraviesa también a... presuntamente machista. Digo presuntamente porque en las discusiones del Senado, cuando fue lo del aborto legal, fallido para nosotros lamentablemente, se vio bien que el machismo no es una cuestión de varones solamente, es una categoría que atraviesa todo, porque había muchas mujeres que, bueno, eran más lamentables que varios varones, ¿no es cierto? Y atravesó todo absolutamente, incluso distintas secciones políticas, porque hubo hasta gente... Hubo gente opositora y gente oficialista que votó a favor o que votó en contra. Así que eso dio la prueba de que encontraron algo, así como encontraron algo, en este caso las chicas, las mujeres, para unirnos, tenemos que encontrar algo para tener pertenencia otra vez al país, para volver a eso que vos decías. Gracias, Esther.